Estamos aquí en Buen Día Oceanía y también tenemos como siempre interesantes conversaciones aquí en nuestro programa y se encuentra al teléfono nuestro estimado senador Enrique Van Rieselberghe con otra interesante conversación. Muy buen día, senador. Muy estimado, ¿se escucha bien o no? Sí, ahora sí. Muy Ahí buen sí. día. Muy buenos días, estimado. Una alegría estar en contacto con Radio Oceanía y a través de la Radio Oceanía con nuestra querida gente del Gran Concepción, con foco hoy día en Ujú, nuestra querida comuna de Hualpén. Yo en este momento estoy en la región de Valparaíso, ujú, específicamente en la comuna de Valparaíso, particularmente en el Congreso Nacional, en el ujú, edificio del Senado, piso 11 en mi oficina. Soy el primer senador en llegar los días miércoles, ujú. ¿eh? Que aprovecho de llegar tempranito acá al Senado para ponerme al día en temas administrativos. Claro. Pero, Ujú. pero, gracias a la tecnología, estimado, Sí. tengo en línea a un destacado dirigente de nuestra querida comuna de Hualpén. En realidad Ujú. él es nuevo dirigente, entiendo yo, porque acaba de asumir la presidencia del Club Deportivo Parque Central de Hualpén en reemplazo de nuestro expresidente Adrián Chamorro de la Vía. Nos acompañó también en una comunicación de este Ujú, tipo. La nueva directiva del Club ujú, Deportivo Parque Central está compuesta por Leonardo García a la cabeza y lo acompaña don Boris Zapata y don Raúl Figueroa, ¿ya? ujú, Y nosotros estamos persiguiendo desde hace tiempo un proyecto importante para este querido club ujú, deportivo, y que tiene que ver con el mejoramiento de la cancha. Ahí nos va a indicar, digamos, ¿no? Hay un ujú, claro. proyecto, hay un anhelo de cancha, entiendo yo que es con pasto sintético. Ahí nos va a describir un poco el Ujú, presidente este proyecto para que se pudiera plasmar. Está en función de una aclaración respecto a un terreno que estaba cercano al humedal urbano Vasco da Gama. Se suponía que el terreno estaba fuera del humedal y por lo tanto se podía hacer una cancha, ujú, pero eso tenía que quedar formalmente estipulado, y ahí se metió en el tema de de los detalles finos en el Ministerio de Medio Ambiente, y estuvimos como 2 años metidos en el baile hasta que confirmaran de manera oficial de que estaba fuera del humedal. ujú, ¿Mm? Por lo tanto, que era viable hacer un proyecto de cancha en ese lugar. ¿No? claro. Don presidente Leonardo García, cuéntenos hace cuánto tiempo que asumió la presidencia, en qué están, porque el tema de medio ambiente ya lo aclaramos hace un tiempo atrás, ¿ya? Y ahora viene, ahora por decirlo en jerga futbolística, la pelota la tiene el municipio, y tiene que avanzar en la formulación del proyecto para poder ingresarlo finalmente al gobierno regional. Cuéntenos nomás, don Leo. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, reiterar mi nombre, Leonardo García. Soy el actual presidente del Club Deportivo Parque Central. Bueno, yo asumí a fines de octubre del 2024, ¿cierto? Cuando nuestro anterior presidente, ¿cierto?, terminó, cesó, digamos, su presidencia. Y bueno, la idea de la presidencia de este periodo es continuar con el proyecto que menciona, ¿cierto?, de nuestra anhelada cancha, ¿cierto?, que hoy es nuestro principal foco, que perseguimos, ¿cierto?, por mucho tiempo hemos perseguido tener la cancha pactada, digamos, para nuestros deportistas y para la comunidad. Sí, bueno, yo, toda la información, bueno, ahora me estoy integrando a tener toda la información oficial, ¿cierto? Anteriormente la cancha en un momento estuvo admisible, se retrasó, digamos, por el humedal, y ahora nuevamente, hace 2 meses, tuvimos nuevamente un acercamiento con la municipalidad, viendo cuál era el avance. El avance lamentablemente estaba totalmente detenido, se empezó nuevamente
el avance con, nuevamente se hizo una topografía pensando en el nuevo perímetro que se hizo desde el humedal. Y la reunión que tuvimos hace aproximadamente una semana, nos presentaron nuevamente el proyecto con las nuevas medidas de la cancha, con la ubicación de los camarines y una posibilidad, ubicación de un futuro sede que va a estar al lado de la cancha, que eso en realidad a nosotros en lo personal nos gusta, de que quede todo concentrado, digamos, en un solo campo deportivo, en un solo sitio. Eso es lo que tenemos por el momento. El avance igual a nuestro parecer ha ido un poco lento por nuestra, digamos, necesidad de tener esto más o menos rápido, por el tiempo que ha pasado. Sí, oiga, estimado eh, Leonardo, yo tengo en el WhatsApp tengo un problema porque el año pasado tuve una dificultad, entonces se me borraron, se me vaciaron los chats de septiembre para atrás, entonces no tengo memoria digital en el WhatsApp. Pero en la agenda de Gmail no he tenido problemas de que se me borren informaciones. Entonces, en la agenda de Gmail coloqué Parque Central, ¿ya? Y me aparece ahí, porque me llamó la atención esto de que tú dijiste que sí, le dije, no me acordaba yo, ¿no? Y efectivamente, cuando coloqué Parque Central en mi agenda de Google, me aparece el 25 de agosto del 2020 una primera videoconferencia que tuvimos con la alcaldesa de aquel entonces, Catherine Torres, el Ceremi del Deporte, don Marco Loyola, la directiva de aquel entonces del Club Deportivo Parque Central, y ahí el tema era justamente la construcción del empastado sintético del Parque Central de Hualpén, digamos. Y después de eso, efectivamente le hicimos seguimiento a, digamos, a un proyecto que se iba a postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y ahí en ese tiempo el SECPLAN era don Cristian Araneda, ¿no? Y me aparece el nombre de Lorena Lépez, que entiendo que es una colaboradora de la municipalidad de la SECPLAN de la municipalidad de Hualpén, y ahí estuvimos efectivamente avanzando en eso. Y después eh, después del 2020, el 2021 todavía yo estaba acá, revisión IND, claro, porque lo que primero requeríamos era que el IND aprobara el pastado. La Seremía de Desarrollo Social, cuando es un proyecto de cancha, con el pastado tiene que visarlo. Por ejemplo, los proyectos de escuela, la Seremía de Desarrollo Social exige que los mire y que los vise la Seremia de Educación. Los proyectos de agua potable los tiene que mirar y visar la DOH. Y bueno, y los proyectos de instalaciones deportivas los tiene que mirar aparentemente y visar el IND, porque ahí estuvimos durante el año 2021 avanzando en la subsanación de las observaciones de ese proyecto. Y después, en el fondo, efectivamente estábamos avanzando hacia el, hacia la recomendación del proyecto, así que ¿cómo se llama? Su indicación fue aceptada. Lo que pasa es que después lo que pasó es que se generó esta situación vinculada al humedal, ¿no? Al humedal Vasco da Gama. Entonces ahí nos metimos en un nudo que fue difícil de desatar, vinculado a la aclaración oficial y formal respecto a que este terreno estaba fuera del humedal y por tanto se podía asociar a un proyecto de cancha. Ahora eso ya está listo, y por lo tanto hoy día el foco está en que el municipio de Hualpén, a través de su Secretaría de Planificación y por orden de su alcalde, termine de formular el proyecto, ¿ya? La pelota ya está plenamente y no hay más excusas, no hay más argumentos para retrasar eso. Eh, Su querido colaborador, presidente, don Raúl Figueroa, me dijo ayer, antes de que yo lo integrara ahí a nuestro espacio común de WhatsApp, me colocó
que han tenido reuniones con Monseñor Alcalde Miguel Rivera y su Secretaría de Planificación, y lo último que le dijeron, según Raúl, es que sí o sí, esto fue lo que dice Raúl, que dijo el alcalde, ¿no? Que sí o sí, ya, en mayo subirían el proyecto. Pero hasta ahora, porque ya estamos en junio, estamos a 4 de junio, ya, hasta ahora no tienen confirmación, ya, de aquello, y porque aparentemente el argumento es que estaban realizando, como usted bien lo decía, un trabajo topográfico, que se habrían sorprendido de que no tenían, y creían que tenían, ¿ya? Sin embargo, lo que indicó Raúl, que venía de la directiva anterior, ¿cierto? Que ustedes tienen todos los planos firmados por ellos mismos. ¿M? Entonces, lo importante acá, por decirlo en jerga futbolística, estimado presidente, es que usted y o su directiva le hagan marcación individual al municipio, al alcalde, pero muy en particular a la SECPLAN, a la Secretaría de Planificación del municipio de Hualpén, la Secretaría de Planificación del municipio de Hualpén tiene un secretario, un director de la Secretaría de Planificación, que en el caso de Hualpén se llama René Robles. ¿Ya usted tiene el contacto con René Robles o no? Sí, sí tengo el contacto de él y directamente estoy, digamos, en contacto con Juan Pablo, que es ¿Ya? colaborador de él, que está trabajando con él, y con él nos hemos, digamos, comunicado para gestionar la Ya, entonces yo le reunión. voy entonces yo le voy a pedir un favor a usted, estimado LG, ¿ya? Que no sé si a Juan Pablo o a René, ¿ya? Contáctelos hoy día, dentro del día, y dígale que Ya, su asamblea le está pidiendo una fecha de ingreso del proyecto, porque la expectativa era que este proyecto se postulara o se ingresara al gobierno regional en el mes de mayo, y que estando en junio esto no ocurre. Entonces se le están calentando las barras bravas, y que por tanto lo que usted necesita saber es más o menos una actualización de cuándo esto va a ocurrir. ¿Va a ocurrir en junio o no? Entonces, si le dice en junio, perfecto, ¿ya? Entonces ahí hay que ver bien a mediados de junio cómo van, que a fines de junio si efectivamente se cumple el hito. Cuando se cumpla el hito del ingreso, presidente, me tiene que avisar, porque una cosa es que ingrese y otra cosa es que lo empiecen a revisar, ya, porque cuando ingrese el proyecto al gobierno regional hay que hacer una ya, pequeña gestión para que el gobierno regional tome el proyecto, le haga una pequeña revisión simple, digamos superficial, ¿ya? Y después de esa reunión, después de esa revisión rápida, ya, que es una revisión que vienen todos los antecedentes, posteriormente lo que tiene que hacer el gobierno regional es despachar el proyecto o el expediente a la Seremi de Desarrollo Social, ya, que esa es la que va a revisar de manera más profunda el proyecto, eh, y cuando esa revisión termina, el gobierno regional recibe el proyecto, lo despacha a la Seremi de Desarrollo Social, la Seremi de Desarrollo Social le asigna un revisor, el revisor revisa, cuando revisa encuentra, cuando encuentra el municipio tiene que subsanar o corregir las observaciones, cuando el municipio corrige las observaciones, el revisor vuelve a revisar, cuando vuelve a revisar vuelve a encontrar, el municipio vuelve a corregir las segundas observaciones, se vuelve a despachar, se vuelven a despachar las correcciones, el revisor vuelve a revisar, vuelve a encontrar, son como 4 vueltas, ¿ya? Y después de 4 vueltas, el proyecto debiera obtener su RS, que es su recomendación satisfactoria, o su rentabilidad social, y en ese momento el proyecto está en condiciones, ya está en el estado, que le permite ponerse o someterse a la votación del Consejo Regional, si es que el gobernador regional considera pertinente y considera posible que se pueda someter a votación. Nuestro nuevo gobernador regional y su equipo está siendo muy responsable en la gestión de las finanzas. Entonces, si es que, dependiendo del monto del proyecto, aunque no creo que sea el caso, digamos, pero si el proyecto fuera demasiado oneroso, eventualmente pudiese aplazarse un poco la puesta en tabla por un motivo de restricción financiera
o presupuestaria del gobierno regional, pero no creo que ocurra, ¿ya? Por el monto del proyecto, que no debe ser tan alto. Cuando hablo de tan alto, no creo que supere los 1.000 millones de pesos. ¿Cuánto costó? Usted tiene un monto de referencia, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Creo, ¿200? creo ¿300? ¿Se que acuerda, no? en ese momento creo que eran como 600 millones algo en Ya. 2020, pero ahora obviamente Debe ser la suma. 800, ya, pero si son 800, 600, no es un monto, cuando el gobierno regional se empieza a enredar un poco más en ese tipo de cosas, cuando los proyectos son, no sé, 2.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos, ¿cachai? Ahora, 800 no es poca plata, pero tampoco es de los proyectos más grandes. Entonces, pero el tema de si se pone o no se pone en votación, o cuándo se pone en votación en el gobierno regional, habrá que verlo cuando el proyecto tenga al menos su RS, su recomendación satisfactoria, estampada por la Seremi, por la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, una vez que termine su revisión, ¿ya? Eh, Antes de eso no tiene sentido empezar. Perdón que lo interrumpa, ¿Cuál va a ser la estrategia de financiamiento? ¿Sí? de acuerdo, bueno, a las últimas canchas que se realizaron acá en Hualpén, el proyecto está rondando actualmente como los 1.000 millones de pesos, Ya. que fueron dos Entonces, canchas que se ahora 1.000 millones de realizaron. pesos ya estamos hablando de montos más importantes, pero bueno, vuelvo a repetir, Leonardo, que cuando el proyecto tenga en su ficha, en la parte superior derecha, su RS, porque ahí en la parte superior derecha de la ficha hay un cuadradito donde se coloca el RATE, que es Sí, el- como el la, que tenía el anterior proyecto antes eh, eh, de tener problemas con el humedal, estaba en exactamente. RS. Entonces, cuando el proyecto esté RS, ahí vamos a tener que ver cómo lo hacemos para que le metan plata, ¿ah? Porque después en el fondo el proyecto se tiene que someter a votación del gobierno regional, que es el organismo que tiene que asignar el financiamiento, y después de que ese proyecto se apruebe por parte del Consejo, hay que hacer una gestión de acompañamiento para que no solamente quede en el buzón de los proyectos aprobados en relación a su financiamiento, sino que los recursos queden efectivamente transferidos al municipio, hito que se cumple cuando se firma el convenio de transferencia entre el gobierno regional y el municipio, y cuando el municipio tenga esa plata en caja, ¿ya? Va a poder hacer el llamado a licitación, y si es que no se declara desierto, va a poder contratar una empresa que se gane la licitación, y una vez que tengamos la empresa con su contrato adjudicado, las obras tan esquivas que hemos acompañado durante todos estos años finalmente se van a poder ejecutar, y cuando las obras se terminen de ejecutar, la cancha va a estar entregada y van a poder jugar a la pelota en una cancha con pasto sintético y con todo el estándar que hemos perseguido tan arduamente durante todos estos años con las distintas directivas del Club Deportivo Parque Central. Don Leonardo, oiga, felicitaciones por su rol de presidente. Le va a tocar Muchas justo una gracias. etapa bien entretenida, ya porque la parte la etapa en la que estuvimos enredados en medio ambiente fue larga y fue tediosa, weón. Pero hoy día ya estamos entrando a tierra derecha, así que toda la etapa que viene ahora debiera fluir un poco más rápido, ¿eh? Debiera. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo quería acotar ¿Mm? otra cosa sobre el ¿Mm? financiamiento, que nosotros tuve una reunión con el Colegio Parque Central. Ellos nos comentaron, bueno, nos solicitaron, digamos, oficialmente acceso a la cancha en el momento que estuviera Ujú, construida. Nosotros hicimos un compromiso con ellos, y ujú, dentro de todas estas conversaciones nos enteramos, bueno, yo me enteré, como digo, soy nuevo, digamos, en la parte de la directiva, ujú. que este proyecto estaba incluido en un compromiso que era el gobierno regional de las 50 canchas empatadas. Entonces, entiendo que ahí habían unos recursos comprometidos, y que entiendo que todavía están disponibles. No sé si la información así todavía No, de ese, de ese esta compromiso. información nos la va a entregar cuando el proyecto esté RS el gobierno regional. Lo único que yo le puedo decir como regla general es que el gobierno regional anterior eh, hubo algunos problemitas, especialmente en el área financiera, digamos, ¿no? Entonces, el diagnóstico del gobernador regional actual y su equipo, al llegar, fue que había muchos compromisos y mucho menos plata para poder cumplirlos, ¿no? Me explico, ¿no? Ok. Entonces, en el fondo el diagnóstico creo que fue de 5-1. O sea, había proyectos aprobados por 5 y Del todo. había plata para uno. Ahora, no tienen por qué, Claro. evidentemente uno
no todos los proyectos requieren que esté el full del financiamiento en el tiempo cero. Entonces uno tiene que programar la salida de caja, pero de todas maneras el problema que había es que había muchos más proyectos aprobados y a la espera de financiamiento que plata para poder financiarlo. Ese fue el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, en relación a las canchas hay que ver, ¿ya? Porque no desconozco bien cuál va a ser la situación financiera del gobierno regional al momento del RS. ¿Sí? Ahora, este año, el año 2025, fue el año fundamental del ajuste, ¿ya? Se supone que ya a partir del 2026 digamos, el ordenamiento financiero del gobierno regional ya va a estar un poco más maduro y debieran aumentar los espacios para poder, en el fondo, eh, financiar más y nuevos proyectos, pero en muchas comunas hubo que hacer priorizaciones y financiar solo algunos proyectos de los que estaban en cartera a la espera de que se les inyectara plata. Pero de todas maneras eso hoy día es ficción. Me parece que esa conversación más fina hay que tenerla con el gobierno regional, pero solo en el momento en que tengamos la recomendación satisfactoria y eventualmente el proyecto a puertas de poderse votar, porque antes de eso no sacamos nada con conversar de ese punto con el Claro, gobierno ese regional. principal foco de este momento es avanzar con el proyecto y que esté admisible para después No, posteriormente no, pedir, claro, digamos, claro. financiamiento. Tiene que ingresarse al gobierno regional, ahí lo van a declarar, ahí lo tienen que declarar admisible, pero después lo tienen que priorizar para despacharlo a la Seremi de Desarrollo Social. Después hay que hacerle un seguimiento en ese estadio, en esa etapa, para efectos de que se avance lo más rápido posible hasta que se obtenga la recomendación satisfactoria ORS. Y cuando el proyecto tenga su recomendación satisfactoria ORS, vamos a tomar contacto con el gobierno regional, eventualmente con el gobernador, para revisar cuándo lo pueden poner en tabla o votar en el Consejo Regional. Después de eso, en algún momento se va a votar en el Consejo Regional, se va a aprobar su financiamiento y cuando ocurra eso hay que hacerle seguimiento al proceso para que esa aprobación del Consejo Regional se asocie lo antes posible con una firma de un convenio de transferencia de recursos que va a operativizar la transferencia de los cerca de 1.000 millones de pesos, según usted, desde el gobierno regional al municipio, para que el municipio cuando tenga esa plata en el municipio pueda hacer el llamado a licitación, ¿cierto? Si ese llamado a licitación es exitoso, se adjudique el contrato a una determinada empresa que gane la licitación y después de eso esperaremos que la empresa inicie sus obras para que después las termine y se entreguen los trabajos. Don Leonardo, ¿le quiere mandar saludos a alguien o no? A toda la comunidad del Club Parque Central en especial, por todo el apoyo que hemos tenido constantemente, ¿cierto? Y eso va a hacer que uno tenga más ganas de trabajar por ello. Perfecto. Oiga, bueno, yo de que me quiero antes de cerrar dirigir a nuestros auditores y reforzarles que mi nombre es Enrique Van Rieselberghe, que actualmente soy senador por la región del Biobío y sus 33 comunas, entre ellas la comuna de Hualpén. Tengo dos funciones, no solo una, ¿ya? Una función es la función legislativa, que la ejerzo presencialmente en el Senado los días martes y miércoles de la mayoría de las semanas del mes. Y tengo una segunda función, porque los senadores no solamente legislamos, sino que también representamos, y que se denomina función de representación, y que se traduce en lo que estoy ejemplificando en este momento, es decir, en tomar contacto directo con las personas, muy especialmente con nuestros dirigentes. En lo personal lo que hago siempre es preguntarles qué necesitan, y cuando me sinceran lo que necesitan, entonces en su representación, por eso se llama así la función de representación, en su representación, comienzo a hacer uso de mi poder, en el buen sentido de la palabra, para poder ayudar, para poder servir, para poder colaborar y hacer que las cosas pasen, que los proyectos se materialicen, que los problemas se vayan solucionando. Si quieren revisar una síntesis de algunos ejemplos de cosas en las que puedo ayudar de manera efectiva, hay una página web que es www.logrosebr.cl, logros de cosas logradas, EBR, las iniciales de mi nombre y apellido, de Enrique Van Rieselberghe, logros de corta r.cl. Si ingresan ahí, lo pueden hacer desde el celular si es que no tienen computador cerca. Van a llegar a una plataforma, una página web, en donde hay una serie de microtestimonios en videos de no más de 50 segundos cada uno, en donde distintos dirigentes de distintas comunas y de distintas agrupaciones atestiguan
respondan de manera breve y sincera las cosas en las que he podido ayudar, de modo tal que si que alguien nos está escuchando y cree que esto es cuento, que es mentira, que es puro bluff, que es pura politiquería, como dicen por ahí, o que es campaña, entre paréntesis, mi periodo actual de trabajo va entre el 11 de marzo del 2022 hasta el 11 de marzo del 2030, estamos en 2025, así que en campaña yo no estoy. Pero bueno, si es que alguien duda de esto, bueno, deme al menos el beneficio de la duda, ingrese a esa página web que dije, www.logrosbcortar.cl, revise algunos de los testimonios, confirme que son genuinos, auténticos, sinceros, que los que lo dicen no son actores, son personas reales, dirigentes y ciudadanos de nuestra región. Y si tras ello, si tras la revisión de los testimonios me cree y cree que le puedo ayudar en su caso en particular, entonces contácteme directamente, mi teléfono está en esa misma página web, si no se lo puede pedir ahí a la radio, y si no anote, mi número es el más 56984147951, más 56984147951. Si tiene WhatsApp, priorice el WhatsApp. Si prioriza el WhatsApp, hágalo por escrito. Y si me escribe al WhatsApp, hágala cortita, por favor, que el tiempo premia. Nombre, apellido, comuna, cargo si es dirigente, y después al grano, dígame directamente lo que necesita. Si le puedo ayudar, lo voy a hacer con alegría y con sentido de urgencia. Si no le puedo ayudar, lo voy a decir con cariño, pero con verdad que no puedo, porque evidentemente no las hago todas. Pero si me atrevo a hacer esta invitación a través de Radio Oceanía, porque gracias a Dios y gracias al hecho de ser senador, en un porcentaje importante de las ocasiones, sí estoy en condiciones de servir, de ayudar y de prestar una mano amiga, y eso es porque los senadores somos autoridades nacionales, somos senadores de la República. No lo digo para creerme la muerte, no lo digo para sacar pecho, lo digo simplemente para efectos de que el sentido común del ciudadano que nos esté escuchando concluya que es evidente que dispongo de un poder público significativo. Mi poder público es de nivel ministerial, mi par en el poder ejecutivo es el ministro de Estado, mi par en el poder judicial es el ministro de la Corte Suprema. A ese nivel de autoridad pública estoy, con ese nivel de autoridades públicas me codeo, y por tanto yo refuerzo ese punto, porque lo que hago con ese poder, haciendo ejercicio de mi función, ¿cierto?, es colocar ese poder donde corresponde, es decir, al servicio de las personas, para ayudar en causas de bien, evitando siempre hacer abuso del mismo poder para causas de mal. Estimado amigo de la radio, mis saludos a Don Lester, son las 9 de la mañana, límite máximo comprometido con nuestra radio Oceanía. Así es, mi estimado senador Enrique Van Rieselberghe, un gusto haberlo tenido como siempre con otra interesante conversación. Perfecto, amigo, un abrazo grande, muchas gracias. Nos estamos encontrando hasta otra ocasión. Chao. Ahí teníamos esa interesante conversación con el senador Enrique Van Rieselberghe. Ya son las 9 de la mañana.